En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. Bienvenidos a una jornada en la que hemos amanecido con una noticia más que preocupante en una de las zonas más calientes del mundo. El alto el fuego en Gaza ha colapsado con una ofensiva de Israel que deja varios centenares de muertos que nos han traído de nuevo a la retina escenas de destrucción que se han repetido recurrentemente en 17 meses de guerra. El primer ministro de Israel justifica estos ataques, asegura que Hamás es responsable por rechazar las condiciones israelíes para una tregua duradera. Este tipo de cuestiones siempre, sin embargo, tienen factores profundos que nos llevan a preguntarnos por qué se ha roto realmente el alto el fuego y, sobre todo, qué puede suponer esta coyuntura que ahora mismo se abre. Es un hecho que el alto el fuego vigente desde enero no era más que una tregua extremadamente frágil, sostenida por negociaciones en un equilibrio más que inestable. Hay que recordar que se estructuraba en varias fases: una reducción de la violencia inicial, con liberación de rehenes por parte de Hamás y de prisioneros palestinos por parte de Israel. Luego una negociación para lograr un alto el fuego más prolongado, con retirada gradual de tropas israelíes, y finalmente un acuerdo final para un futuro que consignara una realidad política y de mayor seguridad para Gaza. Sin embargo, las conversaciones para entrar en la segunda fase nunca prosperaron. Aquí hemos hecho entrevistas que apuntaban a esa línea de pensamiento. Israel, bajo la presión de su ala más radical, exigía la liberación de la mitad de los rehenes restantes sin ofrecer más concesiones, mientras Hamás, a quien se acusaba desde la parte contraria de articular una tregua trampa, consideraba que Israel estaba saboteando el acuerdo inicial y rechazaba estas condiciones. Al final, la tensión acumulada ha terminado explotando con estos ataques que ponían fin a la tregua tal y como la hemos conocido hasta ahora. Benjamín Netanyahu, no podemos olvidarlo, está atrapado entre dos frentes. A un nivel interno tiene una cada vez mayor presión política, protestas masivas que se han programado en Israel en contra de su manejo de la crisis de los rehenes y constantes dimisiones dentro de su gobierno. Por un lado, de quienes están en contra de una cierta dureza que consideran contraproducente. Por otro, las amenazas y dimisiones de quienes le acusan de ser demasiado blando. Al final, su contexto político es más que complejo. En el ámbito internacional, la Casa Blanca, el sostén principal de las acciones de Israel, ha expresado su apoyo tras ser consultada, y esto refuerza la idea de que Estados Unidos sigue respaldando la ofensiva israelí sin apenas condiciones. Jamás, mientras acusa a Netanyahu de elegir la guerra como una estrategia para mantenerse en el poder y salvar así la cara respecto de sus ciudadanos y su opinión pública interna, de evitar concesiones políticas que un acuerdo de paz duradero en la zona inevitablemente requeriría. Pero, claro, las consecuencias de una ruptura total del acuerdo pueden ser gravísimas. Si la escalada se convierte en una guerra abierta de nuevo, los efectos serán todavía más devastadores de lo que han sido hasta ahora. Seguirá muriendo gente, ya manejamos cifras de miles de fallecidos, y la crisis humanitaria seguirá creciendo con esos 2 millones de personas al borde de la hambruna en Gaza. Esto, claro, no puede dejar de tener repercusiones en la geopolítica regional de una zona que tradicionalmente tiene unos equilibrios más que precarios. De momento, los rebeldes hutíes en Yemen han condenado los ataques de Israel y puede que sigan intensificando su ofensiva contra los barcos que atraviesan el Mar Rojo, con los consiguientes efectos en el comercio mundial. Hezbollah, en Líbano, descabezada desde hace tiempo por las acciones de Israel, pero intentando recuperarse, y que mantiene una tregua con el propio Israel desde noviembre, podría haberse empujado a reactivar el conflicto fronterizo. Bien, es cierto que no está en la mejor de las condiciones para ello, y tampoco podemos olvidar a quien promueve todo esto desde las sombras, al régimen de los ayatolás en Irán, que sigue siendo un actor clave, ahora mismo manteniendo un perfil muy bajo porque los proxies le fueron desactivados, pero que podría intentar aprovechar la situación para reforzar su influencia
influencia en la región y para endurecer su postura contra Estados Unidos y contra Israel. Bueno, endurecerla, es difícil endurecerla más cuando habla de Gran Satán y de países que tendrían que desaparecer, pero bueno, nos entendemos. Desde las partes menos radicalizadas y que desde hace tiempo vienen pidiendo que se asuman más responsabilidades, hay que ver también cómo surgen las reacciones ante toda esta situación. Las monarquías del Golfo, en estas situaciones, en estas coyunturas especialmente complicadas, suelen ponerse de perfil, mientras los mediadores del proceso, principalmente Egipto, Qatar y Estados Unidos, se supone que en el caso de Estados Unidos, a pesar de apoyar las acciones de Israel, quieren intentar evitar que la situación se descontrole, pero es evidente que si no hay una voluntad política decidida, firme, de las partes en conflicto, de Israel y de Hamás, el ciclo de violencia va a seguir repitiéndose y agravándose. El caso es que ahora mismo Gaza es un tablero de ambiciones políticas, estrategias militares, luchas de poder globales que están jugando con la vida de millones de personas. Nos preguntamos si la comunidad internacional puede evitar que esta rotura del alto el fuego se convierta en un punto de no retorno. Y claro, aquí pueden surgir quizá otros actores tras esa ruptura del alto el fuego, porque la comunidad internacional se enfrenta a un dilema: intervenir para frenar la escalada, seguir observando desde la distancia. Hasta ahora, esos actores clave que han estado en un segundo plano, como las monarquías del Golfo o como la Unión Europea, si me apuran, han mantenido un papel claramente secundario. Se han limitado a declaraciones diplomáticas, a asistencia humanitaria, pero no han sido actores realmente fundamentales, importantes, no han tenido un papel activo en todo este conflicto. Pero pueden permitirse seguir al margen mientras la guerra amenaza con desestabilizar todavía más una región que es clave para la seguridad, primero, de todo Oriente y segundo, del mundo. El hecho es que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes tienen un peso geopolítico significativo en la zona y tienen que asumir decidir si asumen un papel mediador activo o si mantienen una ambigüedad estratégica que sin duda, de mantenerse, va a terminar pasándoles factura sobre su peso en la zona y entre los musulmanes del mundo, ante los que están quedando como actores verdaderamente pasivos y poco implicados. Qatar juega un rol clave como canal de negociación, pero su influencia podría verse limitada si la violencia sigue escalando. La Unión Europea, atrapada entre su alianza con Israel y su preocupación por el derecho comunitario. El caso es que todos tienen una papeleta verdaderamente complicada, pero que ahora mismo en esta coyuntura tan compleja es el mejor momento para decantarse y para demostrar que eres proactivo y no reactivo. Veremos. Ahora nos vamos a ir a una pequeña parada publicitaria. A la vuelta vamos con los titulares más relevantes de la actualidad geopolítica internacional que elabora Blanca del Tronco. Un alto en el camino, no se vayan. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Hazlo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana
a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya a repasar la actualidad internacional, como decíamos, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora está previsto que comience la llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Según informa el Kremlin, ya hay cierto entendimiento entre ambos líderes y hablarán todo el tiempo que consideren necesario. El presidente estadounidense ha adelantado que tras la llamada podría anunciar algo más. Mientras, y en Berlín, reunión entre el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz para abordar el rearme europeo y las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Una Ucrania, entre tanto, que prepara la cumbre militar de Londres. Cumbre en la que Volodymyr Zelensky intentará tener garantías de seguridad en la posguerra de sus socios europeos. Kiev sigue esperando además una respuesta en firme de Rusia a la propuesta de tregua temporal formulada por Estados Unidos, que ya ha sido aceptada por ellos. Israel rompe el alto el fuego en Gaza. Más de 300 palestinos han muerto en los intensos bombardeos que Israel ha realizado esta pasada madrugada en la franja, con los que ha roto el alto el fuego tras casi 2 meses de tregua por, según el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, la reiterada negativa de Hamás a liberar a los rehenes. El gobierno de la franja eleva el número de víctimas mortales a más de 300 personas. El Parlamento alemán vota el cambio constitucional que permitirá destopar el límite de endeudamiento. Cambio centrado en incrementar el gasto en defensa, que servirá para impulsar el crecimiento económico en la Unión Europea. Y en el Congo, el diálogo de paz queda en el aire. Incertidumbre después de que un grupo rebelde del movimiento 23 de marzo cancelase ayer el lunes su participación, aunque la presidenta angoleña ha asegurado que la delegación congoleña había llegado ya a Luanda y que las negociaciones se celebrarían tal y como estaba previsto. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora toca ampliar todas esas informaciones que hemos dibujado en forma de titulares. Ahora, como digo, de forma más amplia, Blanca. El alto el fuego entre Israel y Hamás ha saltado por los aires después de que las Fuerzas Armadas israelíes hayan llevado a cabo esta pasada madrugada ataques masivos, tanto aéreos como de artillería, contra la franja de Gaza. Rubén Gil. Bombardeos que ponen fin a la tregua que comenzó el pasado 19 de enero y que han causado la muerte, según las autoridades gazatíes, de más de 400 palestinos. El número de heridos, por su parte, supera los 500. La situación podría empeorar en las próximas horas, ya que Israel ha ordenado desalojar varias áreas de Gaza próximas a la frontera, lo que hace temer una nueva escalada militar terrestre. Los bombardeos sobre Gaza tienen lugar poco después de que Israel enviara al Cairo una delegación para seguir negociando la tregua y constatara que Hamás rechazaba todas las ofertas para extender la primera fase del alto el fuego. Ruptura de la tregua, dicen desde Hamás, que expone a los secuestrados a un destino incierto, por lo que pide a los mediadores que Israel asuma la plena responsabilidad por violar y revocar el acuerdo. Desde la Casa Blanca aseguran que Israel consultó con Washington antes de reanudar los ataques y reafirman que aquellos que busquen aterrorizar no solo a Israel, sino también a Estados Unidos, pagarán un alto precio. Se desatará, dicen desde la administración Trump, un infierno. La tregua, que ahora ha saltado por los aires, se mantenía de forma precaria con ataques a pequeña escala por parte de Israel. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu quería prolongar además la primera fase de la tregua con más liberaciones de rehenes para forzar a Hamás a aceptar sus condiciones. Israel había bloqueado la entrada de ayuda humanitaria, lo que ha convertido la situación en la franja en insostenible. Raquel Martí, directora ejecutiva del Comité Español de la UNRWA. Los hospitales están sin suministros médicos, se nos están acabando los alimentos, no funciona ya la planta de desalinización de agua y ya teníamos antes del alto el fuego aproximadamente 60.000 niños
con desnutrición aguda y unas 150.000 mujeres embarazadas o lactantes con desnutrición aguda. También Naciones Unidas ha denunciado los ataques a los campos de desplazados en Gaza, mientras que la Cruz Roja habla de colapso sanitario. Pablo Llanone. Justamente un día después de que la ONU acusase de nuevo a Israel de cometer actos genocidas, el organismo ha denunciado que los últimos ataques han dejado escenas desgarradoras de cuerpos mutilados de niños envueltos en sudarios. Ataques similares a los que su oficina ha estado documentando desde octubre de 2023, lo que demuestra, dice la ONU, que los derechos humanos y la ley internacional vuelven a ser ignorados por el uso desproporcionado de la fuerza. Entre tanto, Cruz Roja denuncia la imposibilidad de atender a todos los pacientes debido a la falta de material médico y combustible para las ambulancias, en un momento en el que había dejado de entrar ayuda humanitaria en Gaza desde comienzos de este mes por el bloqueo israelí. A tales efectos, instan a la apertura de los pasos fronterizos. Desde el Gobierno español, entre tanto, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice no encontrar palabras para describir lo que pasa actualmente en Gaza. Hay acusaciones mutuas, pero desde luego yo ya no encuentro las palabras para describir la situación en Gaza y tenemos que lamentar y rechazar esta nueva oleada de violencia y estos nuevos bombardeos que además golpean indiscriminadamente a la población civil. Como hemos condenado el hecho de que se impidiera la entrada de ayuda humanitaria y se hubiera cortado la electricidad en Gaza, que quiero recordar que son cosas contrarias al derecho internacional humanitario. Para el ministro, la solución pasa por mantener el alto el fuego y hacerlo, dice, permanente. Esa no es la vía para la paz, para palestinos e israelíes, y tampoco es la vía para garantizar la seguridad para ningún pueblo en Oriente Medio y para darle estabilidad. La vía es mantener ese alto el fuego, hacerlo permanente, como lleva solicitando mucho tiempo España, dar paso a una entrada de ayuda humanitaria masiva y a la reconstrucción de Gaza y avanzar de cara al mes de junio, cuando va a haber esa conferencia de Naciones Unidas para la solución de 2 estados, en ponerla en práctica. Álvarez ha hecho referencia además a la llamada telefónica que mantendrán esta tarde el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. Y hoy, desde luego, lo que sí va a permitir esa llamada es tener claro quién quiere de verdad la paz. Espero que esta tarde podamos decir todos que Rusia también quiere la paz. Ojalá sea así. Desde luego, España, ayer los europeos hablábamos entre nosotros en ese Consejo de Asuntos Exteriores que usted indicaba, estábamos todos de acuerdo en que no vamos a escatimar ningún esfuerzo para cualquier iniciativa o primer paso hacia la paz, pero tenemos que tener todos claro que damos el mismo significado y el mismo contenido a la palabra paz. Llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin que tendrá lugar entre las 2 y las 4 de la tarde hora española. Según informa el Kremlin, ya hay cierto entendimiento entre ambos líderes, cuyos negociadores habrían abordado ya la posibilidad de dividir ciertos activos ucranianos, incluidas centrales eléctricas. Aunque no se han dado detalles, todo parece indicar que sobre la mesa de negociaciones se encontraría la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, bajo control ruso. Desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky asegura que no cederá más territorio que el hoy ocupado por Moscú. Gemma González. Trump se muestra positivo y asegura antes de la llamada con su homólogo ruso Vladimir Putin que muchos aspectos de la iniciativa de Washington para un alto el fuego parcial en Ucrania están definidos, a pesar, dice, de que todavía falta mucho. Aprendimos mucho, creo que lo estamos haciendo bastante bien con Rusia. Veremos si tenemos algo que anunciar, quizás el martes cuando hable con Putin. Se ha trabajado mucho durante la última semana. Queremos ver si podemos poner fin a esa guerra. Quizás podamos, pero creo que tenemos muy buenas posibilidades. Trump está tratando de conseguir el apoyo de Rusia para un alto el fuego provisional de 30 días que Ucrania aceptó la pasada semana tras una negociación en Jeddah, en Arabia Saudí. El presidente estadounidense ha asegurado que los negociadores están discutiendo un hipotético reparto del territorio ucraniano invadido y el estatus de ciertas centrales energéticas en manos de Rusia, como la central nuclear de Zaporilla. Desde la parte rusa se muestran partidarios a una tregua, aunque Putin ha enumerado varias cuestiones que, según él, aún deben discutirse, como la presencia de las tropas ucranianas en la región fronteriza de Kursk. Ucrania, que ya ha aceptado la tregua propuesta por Washington, acusa a Putin de intentar prolongar el conflicto. Zelensky asegura además que la soberanía del país no es negociable y que no cederá más territorio que el hoy ocupado por Moscú. Y en Alemania el Bundestag se reúne por última vez en su antigua composición para votar sobre el paquete financiero multimillonario propuesto por la CDU, el SPD y los verdes. Si se aprueba, permitirá romper el techo de deuda para aumentar
la inversión en defensa, Pablo. Precisamente en estos momentos se estaría votando la medida impulsada por el canciller electo Friedrich Merz. Este necesita el apoyo del 66% del Congreso, ya que se trata de la modificación de una ley fundamental. Saldrá adelante con toda probabilidad, ya que el borrador presentado ha sido negociado con los socialdemócratas del canciller saliente Olaf Scholz y con los verdes, que en su conjunto logran sumar el 66% necesario. Para Merz esto supondrá un cambio importante para el futuro. El gasto de defensa superior al 1% de nuestro Producto Interior Bruto ya no estará sujeto al freno de la deuda. El nuevo fondo especial, que permitirá hasta 500.000 millones de euros en nueva deuda para inversión adicional durante los próximos 12 años, dará pie a lo que yo llamaría un cambio importante para nuestro futuro. El canciller electo además pone énfasis en que este futuro será llevado a cabo con Europa. Debemos reconstruir nuestras capacidades de defensa, en parte desde cero, con una estrategia de defensa y de adquisiciones basada en la tecnología, con sistemas automatizados, con vigilancia satelital europea independiente, con drones armados y con muchos sistemas de defensas modernos. Y sobre todo, con contratos fiables y predecibles, que deberían destinarse a fabricantes europeos siempre que sea posible. Señoras y señores, este es el cambio de paradigma en la política de defensa que nos espera. Como decíamos, el borrador necesita del apoyo de los verdes para superar el 66% que sí suman de base la CDU y los socialdemócratas. A cambio de su visto bueno, el Grupo Parlamentario Ecologista ha pedido un fondo de 100.000 millones de euros destinado a la protección del clima y la transición energética, duplicando así la propuesta inicial del futuro canciller Friedrich Merz. A pesar de su exitosa alianza, la presidenta del Grupo Parlamentario de los Verdes, Britta Hasselmann, ha reprendido a Merz por no haber adoptado con anterioridad la medida, dibujando así un horizonte político en el que la coalición de gobierno más probable será, sin duda, la de la CDU y los socialdemócratas. Por lo pronto, ya han logrado cooperar para cambiar nada más y nada menos que una ley fundamental a poco de que se apruebe. A partir de ahora, los gastos en defensa y determinados gastos de política de seguridad que superen una cierta cantidad ya no se computarán a efectos de la regla de deuda de la ley fundamental. La modificación de esta ley, además, permitirá la creación de un fondo especial de 500.000 millones de euros para inversiones adicionales en infraestructuras y para inversiones adicionales con el fin de lograr la neutralidad climática en 2045. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Toca ahora afrontar el repaso de la manera en la que las principales cabeceras internacionales a lo largo y ancho de todo el mundo nos cuentan las noticias más relevantes de este ámbito. Nos ilustra a este respecto Pablo Llanone, como siempre. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Israel, lo sabemos, ha roto el alto el fuego con Hamás y ha reanudado ataques ante la no devolución de los rehenes exigidos. Y queremos repasar el enfoque de la prensa occidental. Pablo, comenzamos en Estados Unidos. Desde el progresista The New York Times se pone énfasis en la brutalidad de los ataques y se recuerda que la reanudación tiene su origen en el estancamiento de las conversaciones. Conversaciones después de que Israel presionase a Hamás para que liberase a un número significativo de rehenes. Una medida que el grupo chiita no estaba dispuesto a tomar sin garantías de que Israel le permitiese permanecer en el poder en Gaza tras el fin de la guerra. A todo esto, el conservador Fox News, por su parte, dice que Hamás se ha negado repetidamente a aceptar esa liberación de rehenes. Pero también explica que esto ha sido en un intento de mantener los términos originales del acuerdo y lo que suponía esto es que Israel se retirase completamente de Gaza y aceptase poner fin permanentemente a la guerra. Netanyahu, sin embargo, ha insistido durante mucho tiempo en que Israel no pondrá fin a la guerra hasta que se hayan destruido las capacidades militares y del gobierno de Hamás. Cruzamos el Atlántico y vemos qué nos cuenta The Guardian en Reino Unido. El medio progresista pone énfasis en la numerosa cantidad de fallecidos, aproximadamente 320, que va en aumento, y también nos habla de sus identidades. Trata además de narrar una visión equilibrada. Dice que mientras que Benjamin Netanyahu afirma que la operación se llevó a cabo para lograr objetivos de guerra, Hamás califica los ataques como una flagrante violación de las convenciones humanitarias. En Alemania, entre tanto, el medio conservador Welt habla de ataques amplios.
Siguen, entre tanto, enfrentamientos entre hutíes y Estados Unidos. En paralelo, aumentan las tensiones entre sus instigadores, es decir, Irán y Washington. Fox News se hace eco de la opinión de un experto saudí que dice que la culpa es del gobierno de Joe Biden. El saudí explica que el apaciguamiento temprano de Biden hacia los hutíes, eliminándolos de la lista de terroristas sin nada a cambio, ha envalentonado su agresión. Los hutíes, prosigue, han sumido a Yemen en el caos, desestabilizando la región y atacando el transporte marítimo internacional. La respuesta de Trump es una corrección necesaria, según el saudí, ya que los errores de Biden habían dejado un mensaje poco claro acerca de la piratería y el terrorismo. De esta manera, dice, no quedarán impunes. Y Mark Carney, nuevo primer ministro de Canadá, sigue protagonizando titulares mientras pone freno a los deseos expansionistas de Donald Trump, o lo intenta, y para ello cosecha además alianzas en Europa. Empezamos por Wall Street Journal, medio centrista de Estados Unidos, que dice que Carney quiere que las conversaciones sobre el 51º estado se detengan antes de iniciar conversaciones con Estados Unidos sobre economía y seguridad. El primer ministro ha calificado de irrespetuosos los comentarios de la administración Trump. Llega un enfoque parecido desde The Telegraph de Reino Unido. El medio conservador añade que el primer ministro canadiense ha sugerido que la nación puede defenderse ante las amenazas de anexión del presidente estadounidense. Viajamos también hasta Oriente Medio, donde Al Jazeera pone el énfasis en esa búsqueda por parte de Carney de aliados en Europa. El nuevo primer ministro de Canadá se ha reunido con su homólogo francés, el presidente Emmanuel Macron, en su primera visita oficial al exterior para buscar el apoyo de uno de los aliados más antiguos de Canadá. Entre tanto, prosigue el medio catarí, las relaciones con Estados Unidos y Canadá se han desplomado. En este encuentro con líderes europeos, en este roadshow buscando alianzas, Mark Carney, quien, recordemos, fue gobernador del Banco Central de Inglaterra, entre otros puestos previos, ha declarado que Canadá es el país no europeo más europeo, un dato que, volviendo a Estados Unidos, destaca The New York Times. Efectivamente, el medio progresista además dice que en su visita a París, Carney ha aprovechado para resaltar las profundas amistades europeas mientras su país lucha contra los aranceles y las conversaciones de anexión del presidente Donald Trump. De hecho, no podemos olvidar que Canadá sigue teniendo como jefe del Estado al rey Carlos III de Inglaterra. Igual esto también ayuda a esa conexión con el continente europeo. Para terminar, pasamos al escrutinio de la figura geopolítica de la semana. Ponemos el foco en el canciller electo de Alemania, en Friedrich Merz, y en cómo diversos medios del mundo nos hablan sobre él. Nos gusta la polémica porque es la sal de la información, así que hoy le concedemos el turno a Russia Today, ya saben, un medio claramente alineado con el Kremlin. El medio ruso se centra en el rol de Merz como uno de los encargados de dirigir la política de defensa común europea. Por un lado, resalta su apoyo parlamentario para el aumento del gasto en defensa, devolviendo a Alemania su influencia europea, que, por cierto, como decíamos, este apoyo parlamentario se está cosechando en este mismo momento en el Bundestag alemán, con miras a aprobarlo para dentro de aproximadamente una hora. Prosiguiendo con el medio ruso, este se hace eco de que Merz dice que con este incremento de la defensa, Alemania ha vuelto. Sin embargo, también hay que decir que utiliza declaraciones de Merz para dar a entender que Alemania no apoyará la extensión del paraguas nuclear propuesto por Emmanuel Macron. Aunque el medio recoge que las autoridades alemanas, hace unas semanas, se planteaban una cooperación más estrecha en materia nuclear con Londres y París. Ahora Merz parece haber indicado que Alemania no dispondrá ni debe disponer de armas nucleares, a pesar de que había sido él precisamente uno de los que había impulsado a Emmanuel Macron a tomar estas declaraciones en su famoso discurso histórico televisivo. Y además, concluye el medio ruso, Merz seguirá sin disponer de estas armas nucleares por bastante tiempo en el futuro. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena.
y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 7 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Groenlandia se ha convertido casi en una obsesión para Donald Trump. No desaprovecha ninguna oportunidad para dejar claro que su país necesita controlar ese territorio y para dejar sobre la mesa veladas amenazas sobre la forma de lograr su objetivo de una manera o de otra. Además, Groenlandia, inmersa en un largo proceso de soltar amarras de Dinamarca, acaba de celebrar elecciones justo en un momento tan complejo para su estatus como territorio independiente o dependiente de otro señor como el que estamos viviendo. Y por eso hemos invitado para charlar de esto a Alfredo Rodríguez Gómez, que es profesor de Relaciones Internacionales de UNIR. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Alfredo, al final, en esos comicios, por contextualizar, porque al final no podemos pasar por alto que están inmersos en un proceso electoral, que están inmersos en un proceso de independencia progresiva desde Dinamarca, pues ¿cómo ves tú esa victoria de un partido independentista, pero moderado, no del más radical, de Democratic, en esas elecciones del pasado 11 de marzo? ¿Cómo lo has visto? Bueno, de alguna forma sorprendente, primero que quieran obtener una independencia cuando saben que la independencia pura es poco probable. Es una isla inmensa con muy poquita población, en torno a 50.000 personas, que necesitan del exterior para sobrevivir, porque el territorio, primero, es tremendamente inhóspito, como se puede entender, y segundo, muy despoblado como consecuencia de lo anterior, y por lo tanto una independencia lo que buscará, entiendo yo, es independencia, pero asociarse de alguna forma importante a algo, ¿no? Si se quieren independizar con su asociación actual con Dinamarca, pues es probablemente porque los cantos de sirena que vienen del otro lado del Atlántico, de nuestro Atlántico, ajá, cercano a ellos, de alguna forma sean atractivos. O sea, que tú crees que al final toda esta polvareda que ha levantado Trump puede haber tenido un efecto, ¿no?, en esos comicios. Bueno, es evidente que Donald Trump ha interferido en las elecciones de forma indirecta. No estoy diciendo que haya hecho nada por influir en ella de forma directa, sino de forma directa, pero indirecta, pero apreciable, ¿no? Porque, como he dicho, Donald Trump sabe que Groenlandia no puede ser independiente por sí sola. Es imposible, es racionalmente imposible, y les está poniendo, bueno, pues unas piedrecitas en el camino para que sigan el camino hacia el otro lado del Atlántico. De alguna forma, bueno, la pretensión sería que fuera un estado más, ¿no? Que no creo que eso vaya a ir con la idiosincrasia de los groenlandeses, y que a lo mejor se pueda convertir como un Puerto Rico, no claro, como un Hollywood, ¿cómo se llaman? Las islas Hawái, sí, sino como un Puerto Rico, más bien, que sería lo que les vendría estupendamente bien a ellos. Mucho potencial, resguardados detrás de una gran potencia, y dejando a Donald Trump pues ciertas ventajas. Existen precedentes, Alfredo, me parece, de injerencia estadounidense en Groenlandia. Esto no es de ahora, sí, no es de Trump, viene de antiguo. Sí, ya es la tercera o la cuarta vez que lo intentan. El último fue Truman quien lo intentó, ¿no? Y no han salido las cosas como ellos querían. Pero sí, es que es un sitio sumamente estratégico. La isla verde, Groenlandia, que no tiene nada de verde, pero se llama así, es un lugar tremendamente estratégico, dejando aparte sus tierras raras, que ahora, y sus otros exponentes naturales, en lo geoestratégico es extremadamente importante, porque es un lugar de rutas marítimas esenciales para un futuro, sobre todo que parece que se puede deshelar alguna zona más y crear zonas de paso importantes. Por otro lado, es un punto neurálgico para posible paso de un ataque, digamos, de alguna potencia extranjera, tipo Rusia,
de carácter nuclear con misiles de largo alcance, y ese sería un buen lugar para interceptarlos. Por otro lado, es una base esencial para Estados Unidos, no solamente por eso, sino porque así controla esas zonas de paso, y por último pone fuerza en esa rivalidad que tiene entre China, Rusia y Estados Unidos, así que para él es esencial. Y a los groenlandeses a lo mejor no les vendría mal que fuera así, ¿no? Visto desde el punto de vista del groenlandés, quizá tengan más cosas a favor que si son daneses. Dinamarca es una nación muy avanzada, pero no tiene la riqueza que tiene Estados Unidos. Claro. Le pueden sacar un mayor partido probablemente. Echando un vistazo a la cuestión estratégica, claro, uno lo ve bastante claro, ¿no? Que si quieren protegerse de lo que venga de Rusia o incluso de China para ese lado de Estados Unidos, para la fachada atlántica, pues es muy interesante. Pero claro, ya tiene la base de Thule y la pueden ampliar, y no creo que le vayan a poner ninguna pega a los groenlandeses. Por lo tanto, tiene que haber más cuestiones, como a lo mejor más pastel en el Ártico, lo que tú explicabas, ¿no? Que se están deshelando, pueden generarse nuevas rutas comerciales, e incluso los aprovechamientos de la plataforma continental extendida que han solicitado muchos países ya sobre el futuro del Ártico para explotar recursos naturales, y que al final ellos tienen, porque les toca la parte de Alaska, pero si tienen además la parte que corresponda a Groenlandia, pues todavía mejor, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, lo acabas de explicar perfectamente. Hay varias cosas, en mi opinión. Una, para mayor gloria de Donald Trump. Es decir, él quiere ser el presidente, es un ególatra extraordinario, y quiere ser el presidente que amplió el territorio después de hacerlo después de que en su día se ampliara comprando Alaska a Rusia, un negocio maravilloso, evidentemente. Pues él quiere ser el otro presidente que amplíe el territorio de los Estados Unidos de América, ¿no? Eso, desde el punto de vista personal, que es importante, ¿no? Ser recordado como que el 40º presidente de los Estados Unidos fue alguien sumamente importante. Pero además, la base de Tula está claro, está ahí, y son los únicos militares de la OTAN, por lo menos de la OTAN de momento, que están en Groenlandia. Entonces, desde el punto de vista militar, que como tú muy bien dices, se podía ampliar tranquilamente porque ya están, y por lo tanto no costaría demasiado. No creo que en ningún país de la OTAN fuese a poner pegas, porque implicaría protección si es que Donald Trump creyese de verdad en la OTAN. Así que desde el punto de vista militar, de la defensa, ya está. Y es un punto estratégico, pero lo tiene ganado, ¿no? ¿Qué otras cosas hay ahí? Minerales, energía, y entonces, pues en competencia con China y Rusia, sobre todo China, que quieren meter cuchara en la zona y que también estaría dispuesta a dar muchas cosas a cambio de obtener, lo que suele hacer China, que es ir comprando en sus operaciones de influencia, ir comprando cosas a cambio de su propio beneficio, ¿no? Una mayor presencia en el Ártico, es decir, no solamente militar, sino de todo tipo, con empresas mineras, con empresas de energía, con defensa, por supuesto que sí, ¿no? Ese control de las rutas marítimas en el futuro. El Ártico parece que pierde fuerza de hielo, es decir, gana temperatura, y por lo tanto se abrirán nuevas rutas de aquí en este proceso de desertización que estamos viviendo. En el planeta toca ahora, pues toca desertización y se abrirán nuevas rutas, y Rusia Estados Unidos quiere controlarlas, porque además están tremendamente cerca de su propio territorio, ¿no? Y eso, unido a lo que ya he comentado de contrarrestar la influencia de China y Rusia en la zona, pues hace que sea un magnífico negocio. Fíjate, sobre lo que apuntabas del ego y de ampliar el país, es que igual la gente no tiene, porque además es que los mapas engañan y tal, las representaciones me refiero, uno no tiene idea a lo mejor cuando escucha esto qué puede suponer, pero es que son más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es que supone que Estados Unidos, de 9 millones de kilómetros cuadrados, pasaría a 11, pasaría a ser el segundo país más grande del mundo, adelantaría a Canadá. No te digo ya si la apuesta por convertir a Canadá en el 51º estado surtiera efecto, que se ve mucho más lejana, ¿no? Pero estaría prácticamente en 21 millones de kilómetros cuadrados y adelantaría a Rusia como el país más grande del mundo. Eso es una masa crítica que, para intentar seguir siendo el hegemón, yo creo que tiene mucho que decir, ¿no? Más allá de cuestiones concretas de contabilidad de materias primas, de contabilidad de recursos, sino que incluso el hecho de esa masa crítica yo creo que apoya mucho, ¿no? Tu intención de ser el predominante. Sí, tiene mucho sentido, evidentemente.
La cuestión demográfica también es importante y aquí hay que tenerla en cuenta. Es decir, sí, se anexionaría o se asociaría o sería un Estado más, depende de la situación, de lo que llegara a acordar con esos partidos que ahora son independentistas. Se anexionaría un territorio enorme, tremendamente grande, pero con solo 56.000 kilómetros de personas, 56.000 habitantes, ¿no? Y bueno, el no tener demografía y el ser un territorio inhóspito, pues también te suspegas. No digo que no le salga bien, porque Alaska está en las mismas condiciones y bueno, conociendo, yo conozco Alaska y me encanta y es un sitio tremendamente interesante. En lo que no me tengo tan claro es lo de Canadá. No tengo yo muy claro que los canadienses no son los groenlandeses. Claro. Un grupo de habitantes con dos territorios muy diferenciados, este y oeste, en función de su idioma, de su primer idioma, sí, el inglés o el francés respectivamente, pero son muy, muy autóctonos. Es decir, yo no creo que Canadá fuese fácil de anexionar en ningún sentido, porque están muy orgullosos de serlo y de su forma de vida, que aunque parezca mentira y haya muchos kilómetros de frontera común, son distintos. Si uno va a Vancouver y luego se baja a San Francisco o a Washington, al estado de Washington, ve dos formas de vida realmente distintas. No son y son muchos más millones de habitantes. O sea, yo lo de Canadá es una maniobra que no la veo plausible, pero sí que yo estoy convencido de que en un futuro, en esta administración, es muy probable, porque esos son los pasos que están dando. El Partido Independentista, yo creo que ha ganado las elecciones en parte por los cantos de sirena de Donald Trump, y yo creo que va en ese camino al final. Y no creo que Dinamarca fuera a poner demasiadas pegas, porque es un país muy democrático y muy respetuoso con Groenlandia. Y si Groenlandia lo quiere, será una pérdida para Dinamarca y para la Unión Europea en el fondo, porque Dinamarca es de la Unión Europea, aunque Groenlandia no. Pero yo creo que al final acabaría yéndose. Dinero encima de la mesa. Claro. Es decir, ¿qué me das a cambio de ser un Estado asociado? Que para mí creo que será el estatus final. Evidentemente me puedo equivocar, pero creo que van por ahí los tiros. Si permíteme que hagamos, para terminar, un poco de geopolítica ficción, si al final acaba así, como tú estás apuntando, que parece que hay muchas opciones, ¿no? Primero proceso de independencia y luego una suerte de asociación conveniente para esos 56.000, 57.000 groenlandeses. ¿Esto puede ser una fuente de tensiones a futuro o de desconfianza o de girar el foco los europeos hacia el este? Porque al final te están levantando, ya decimos que no es Unión Europea, pero bueno, es Europa, vamos a decir, y te están levantando 2 millones de kilómetros cuadrados y un montón de recursos naturales. ¿Esto puede ser una fuente de conflicto diplomático y geoestratégico con Europa a futuro? Una más. En este momento, o sea, puede serlo, sin duda, lo sería. Pero es que ya estamos en ese proceso de desconfianza con el amigo americano. El amigo americano, el mal llamado amigo americano, el amigo estadounidense, ya se ha convertido en una fuente de desconfianza para Europa, ¿no? Es decir, que esa potencia hegemónica que no nos permitió tener una defensa europea, el plan Pleven, la Unión Europea Occidental, al filo del final de la Segunda Guerra Mundial, que nos dijo, no, nosotros queremos estar ahí, nosotros os vamos a proteger, y ahora se retira, en aquel momento consiguió que Europa se descuidara de su propia defensa en pos y en favor del presunto estado de bienestar, y ahora se está retirando. Es decir, yo ahora jamás me fiaría. Si yo fuese un jefe de Estado europeo o un presidente de gobierno europeo, o si fuera Ursula von der Leyen, Dios me libre, pues no me fiaría en absoluto de Estados Unidos, y menos de este Estados Unidos que representa a Donald Trump, que está demostrando muchas cosas, pero que está cometiendo muchos errores, pero que se ha revelado como con perdón de la expresión, como un matón, ¿no? Sí. O haces lo que yo quiero o te impongo sanciones, ¿no? El problema de Donald Trump en este momento es que está revelando todas sus cartas. Ahí está la paz en Ucrania, que Putin está aprovechando para decir, que tú tienes prisa. Bueno, pues como yo no tengo prisa, el que tiene prisa paga, claro, evidentemente, ¿no? Pues, y eso está pasando también con Groenlandia, que los groenlandeses se pueden mirar hacia Estados Unidos y sacarle más. No digo que tanto como Putin, pero sí están
posición de intentar en las negociaciones decir, como tienes prisa, págalo. Me ha encantado esa reflexión que has hecho sobre de dónde viene esa falta de preocupación de Europa por su defensa, porque es cierto que se acusa a Europa, pero no se tiene en cuenta la estrategia que ha sostenido Estados Unidos respecto de Europa, como dice que no la va a defender, pero le sigue interesando estratégicamente tener misiles nucleares estadounidenses en suelo holandés, en suelo alemán, apuntando a su rival, aunque no quieras defender al vasallo, si quieres tener esa posición de privilegio estratégico. Y como decía Sergio Mattarella, el presidente de Italia, hace poco en un discurso, el vasallaje feliz al que nos abandonamos los europeos ahora nos está pasando factura, pero fue un vasallaje impuesto por el señor. Y bueno, pues él también tendrá que cargar con su parte de responsabilidad, yo creo. Una reflexión final, porque nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que pasar a otra entrevista, Alfredo, pero quiero una reflexión final sobre esto, si eres tan amable. Donald Trump se ha revelado, como decía antes, en una especie de matón, dicho con todo respeto, pero sin ningún tipo de cariño, y está tratando de imponer el poder bruto, el poder duro a toda costa, ¿no? La sanción o la amenaza de sanción, y si no, mano militar, con lo cual se está convirtiendo en lo que su estrategia, la estrategia, no la suya, la de Biden, pero la estrategia de seguridad nacional hablaba de estados revisionistas y de estados canallas, ¿no? Bueno, pues él se está convirtiendo para Europa, su antaño aliado, en ese tipo de estado, un estado canalla, poco fiable desde luego para Estados Unidos, y afortunadamente eso nos está haciendo pensar en que tenemos que defendernos. Ojalá lo consigamos. Con eso nos quedamos. Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de UNIR. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. ¿Quieres una mixta? Porque quieres una casa. Buscas hipoteca, pides una mixta y tienes una casa. Que nos referimos a la hipoteca mixta de Cajamar. Entra y consulta toda la info en gdt.es/pide una mixta. Cajamar, distintos desde siempre. Volvemos a estar pendientes del conflicto tan complejo como relevante y como no demasiado tratado en Europa, el conflicto del Congo. Hay incertidumbre después de que M23, una parte al menos, dijese que iba a cancelar su participación en las conversaciones de paz promovidas por Angola, aunque también llegaban informaciones contradictorias desde Luanda sobre la llegada de la delegación de los rebeldes. El hecho es que el gobierno de la República Democrática del Congo se muestra dispuesto, al menos nominalmente, a participar en esa mesa de diálogo, pero todo, como lo que llega habitualmente de esa zona, es más que confuso, y por eso nada mejor que ir a la fuente, que irnos hasta allí con Eduardo Zamora, CEO de la sociedad I4S Consulting. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si me oís, porque sí, perfectamente. Tenemos siempre los mismos problemas aquí con la conexión. Bueno, es lógico, Eduardo, por la distancia y por la precariedad de algunas conexiones internacionales, pero te pregunto, Eduardo, ¿qué se sabe de última hora sobre si se van a llevar a cabo esas conversaciones o no? Bueno, querría explicar antes que la semana pasada fue una semana bastante complicada en Kinshasa, por el hecho de que el vicepresidente del PPRD, que es el antiguo partido de Kabila, y dos mandos más fueron detenidos el jueves y se les incautaron varias armas de guerra. Con lo cual ya llevan unos días sonando tambores de guerra en Kinshasa y es verdad que la situación es bastante complicada. Y justo después, Museveni, el presidente de Uganda, anunció de manera unilateral el inicio de conversaciones de paz entre el M23 y
el gobierno de la República Democrática del Congo. Yo creo, de mi parte, que se adelantó un poquito en hacerlo tan rápidamente, porque tanto la inestabilidad política que reina actualmente en Kinshasa es bastante complicado que se lleven a cabo en un plazo corto. De otra parte, el presidente de la República Democrática del Congo había exigido unas ciertas condiciones para comenzar las conversaciones de paz con el M23, condiciones que no se han cumplido al día de hoy. Además, Eduardo, el presidente Tshisekedi promovía un supuesto, no sé qué opinión tienes tú, gobierno de unidad nacional. Te pregunto si es una estrategia política, si es de verdad una forma de concentrar a toda la sociedad del Congo para intentar alcanzar una solución institucional a este problema, si esto profundiza la polarización política o si esto ayuda, no sé, que te pronuncies en ese aspecto sobre la propuesta de Tshisekedi. A ver, la detención del vicepresidente y de los miembros del PPRD pues no juegan a favor de, entre comillas, un gobierno de unidad nacional. La proposición era buena al origen, pero las diferencias políticas y sobre todo étnicas entre los varios partidos aquí en Kinshasa son demasiado profundas como para que por el momento, a pesar del anuncio y del nombramiento de un gobierno de unidad nacional, sí es cierto que se podía esperar que la clase política congoleña trabajen todos en el mismo sentido. Por el momento no es el caso. Al final, ¿qué condiciones deberían darse? ¿Qué condiciones nos has explicado que había unos requisitos por parte del gobierno del Congo para sentarse a negociar? Pero ¿qué condiciones son fundamentales para que se produzca una negociación de este tipo, para que la acepten ambas partes? ¿Qué hay que alcanzar previamente y que todavía no se ha alcanzado para que pudiera haber unas negociaciones fructíferas? Bueno, el presidente de RDC exigió como punto de partida la retirada de las tropas del M23 de las zonas ocupadas en Kivu Sur y en Kivu Norte, cosa que es bastante improbable por el momento. Esa es la primera. Y la segunda era la participación de la creación de una mesa de negociación internacional con presencia de varios actores internacionales en las negociaciones, cosa que por el momento tampoco se ha definido todavía. ¿Qué argumentos entonces tenemos a favor de una salida negociada? Porque parece que no hay demasiados antecedentes exitosos, ¿no?, de negociaciones con este grupo o con otros similares, pero entonces, ¿qué solución hay? El confrontamiento, o sea, la confrontación directa, un enfrentamiento armado hasta derrotar a tu rival. ¿Cuál es tu opción más posiblemente exitosa en este caso? Yo pienso que vamos hacia otro enfrentamiento directo entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y el M23, porque actualmente las posiciones de ambos son bastante distanciadas. Ahora mismo lo que preocupa muchísimo tanto aquí en el Congo como sobre todo en los estamentos internacionales son las posibles consecuencias de justamente una escalada bélica. Una solución al conflicto. No, pero no solamente si la solución al conflicto es militar o es negociada, vamos a asistir a una limpieza étnica que probablemente tenga pocos precedentes tan grandes. ¿Por qué? Porque simplemente hay una gran parte de la población en Kivu Norte, en Kivu Sur, que se ha
se ha alineado con el M23 y evidentemente las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo los consideran como traidores. Eso sin contar las etnias, los grupos armados como los Wazalendo, que sabemos a ciencia cierta, porque ya ha ocurrido, que después de esto va a llegar una limpieza. No se pueden, pregunto, ¿no hay perspectivas de implementar mecanismos de justicia transicional para evitar nuevos ciclos de violencia? Porque si tanto la paz, si tanto lo negociado, quiero decir, como lo conseguido por medios militares nos abocan a represalias étnicas, es evidente que hay que poner algún remedio o intentar ponerlo, ¿no? No sé si por parte de la comunidad internacional, por parte de los países de la geopolítica regional o incluso de alguna geopolítica de mayor foco, pero algo habría que hacer, ¿no? Porque una represalia étnica de gran calado, como tú apuntas, no es aceptable. Completamente de acuerdo contigo, pero existe el problema al que hemos asistido siempre cada vez que tenemos en la zona una misión de interposición de Naciones Unidas, por ejemplo, que no funcionan porque tienen mandatos que están inadaptados para la idiosincrasia del país y que los medios para intervenir son muy pequeños. Es decir, o sea, si vamos a una solución negociada con una segunda MONUSCO, no va a funcionar. Pues algo habrá que hacer. ¿Cuál es el escenario más probable? La solución es muy complicada. Es complicada. ¿Y el escenario entonces que ves tú en los próximos tiempos para este conflicto en República Democrática del Congo? Creo que haberte entendido previamente que apuntas hacia un conflicto. ¿Va a volver a haber enfrentamientos entonces? Sí. Para mí está claro. Lo que quiere el presidente del Congo, evidentemente, es poder negociar desde una posición de fuerza, cosa que no tiene ahora. Entonces, es probable que asistamos en las semanas que siguen a una ofensiva del ejército del Congo. Es lo más probable. Porque luego, el problema es que más tiempo va a pasar, más políticamente débil va a encontrarse el presidente de la República. Y él quiere acelerar un poco el proceso para poder, si tiene que negociar, por lo menos negociar desde una posición de fuerza. Claro. Esperemos que no se cumpla ese pronóstico que parece bastante lógico y además pronunciado desde el terreno. Problemas de represalias étnicas, problemas, lo has explicado porque tú conoces bien la realidad, Wazalendo, problemas a lo mejor con minorías también, como los Banyamulenge o como la población Tutsi. Esperemos que no llegue la sangre al río, pero en cualquier caso vamos a seguir pendientes de ello porque la situación es muy complicada, como nos ha explicado Eduardo Zamora, CEO de la sociedad I4S Consulting desde el propio Congo. Eduardo, muchísimas gracias por tenernos al tanto de esta realidad tan compleja que se vive en un país tan importante y que atraviesa una situación tan complicada como es la República Democrática del Congo. Eduardo, gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Pues gracias. No hay tiempo para más. Hemos apurado al máximo el contenido de este pulso geopolítico en Intereconomía en el que hemos hablado y reflexionado sobre la rotura del alto el fuego en Gaza. Les hemos contado las noticias más relevantes, tanto de forma breve como más amplia. Hemos repasado las cabeceras internacionales y hemos prestado atención a dos retos que tenemos sobre la mesa en lo geopolítico. La aspiración determinada y con fuerza de Donald Trump para hacerse con Groenlandia y la situación que parece que, a pesar de que se hablaba de negociaciones de paz, vuelve a complicarse y con amenaza de violencia étnica en el Congo. No hay tiempo para más. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico de Intereconomía. Sean felices, pasen buena tarde. Mañana más.
¿Quieres una mixta? Porque quieres una casa. Buscas hipoteca, pides una mixta y tienes una casa. Que nos referimos a la hipoteca mixta de Cajamar. Entra y consulta toda la info en gct.es/pide una mixta. Cajamar, distintos desde siempre. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía.